Este trabajo que les voy a presentar se trata de el capítulo de resultados de mi tesis de maestría que estoy haciendo ahorita en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, surge de la inquietud pues de unos anuncios muy famosos que tenía el instituto hace unos años, que decían pues que el IFE era la casa de la democracia y pues que el IFE era el que garantizaba la imparcialidad de las elecciones. Y bueno, como buen mexicano desconfiado de las instituciones, pues no me creía al 100% estas afirmaciones que hacía el IFE en sus anuncios, y sobre todo pues viendo los ataques que pues en un principio no recibió, pero más adelante, sobre todo en la elección del 2006, el IFE comenzó a recibir por parte de los partidos políticos. Y bueno, pues ahora ya no solo recibe ataques de los partidos políticos, sino también de los medios de comunicación. Entonces, pues la idea de este trabajo es ver hasta qué punto el IFE ha alcanzado autonomía o hasta qué punto es un órgano influido por el partidismo. Y bueno, para hacer este trabajo lo que se hizo fue ver las votaciones del Consejo General del IFE y pues empezar a dividirlas entre las votaciones unánimes y las votaciones divididas. Esto pues creyendo que las votaciones unánimes pues eran votaciones en donde el IFE o el Consejo General se abstraía de los intereses de los partidos y pues votaba unánimemente frente a ellos. Y en cambio las votaciones partidistas pues sería otro tipo de votaciones en las que pues los representantes de los partidos están detrás de cada uno de los consejeros, pues intentándolos convencer de asumir su posición política. Y bueno, esto que teniendo como resultado una votación dividida. Entonces pues se tomaron todas las votaciones del IFE desde que el IFE fue creado, desde el 1990 hasta el 2009. Todavía no se incluyen las votaciones de las elecciones pasadas, y pues tenemos una gráfica como esta para los distintos partidos, y sí también es algo que va cambiando de consejo en consejo. Y finalmente encontramos que sí, que la reforma de 1996 hizo más autónomo al instituto. Aquí el signo negativo nos indica que las votaciones de antes de la reforma del 96 pues tienden a estar más apegadas al partidismo, y las después de dicha reforma pues hacen que el instituto, bueno, tienden más a la autonomía. Entonces, pues como conclusión, pues yo diría que ahorita la tarea que tiene el instituto pues es monumental, y bueno, que teniendo 3 integrantes menos pues hace todavía más difícil, porque algo que ha funcionado a través de los procesos electorales pues es que el IFE esté, o que el Consejo General esté unido durante los periodos electorales. Y bueno, ahorita este año hemos tenido pues varios asuntos que se han quedado ahí a la mitad, 3 contra 3, y bueno, si eso sucede el año que viene pues sí va a ser pues una bomba de tiempo. Pues aquí el mensaje de este análisis, creo yo, es que los consejeros, ya sean 6 o sean 9, tienen que buscar a como dé lugar, pues buscar la unanimidad entre ellos para pues así dar una imagen de unidad y de firmeza, sobre todo en estos temas que ya no tienen que ver con la organización electoral. Eso ya está totalmente superado, sino más bien con los temas que ahorita son pues el pan nuestro de cada día, que son los medios de comunicación y pues sí las quejas de los partidos y entre ellos. ¿Por qué? Porque la autonomía se concibe esencialmente
de arranque como autonomía, digamos, de los gobiernos o de determinados poderes públicos. Y hoy la autonomía, en el marco de lo que es la reforma 2007-2008, se tiene que entender a la luz de los poderes públicos y de los poderes metaconstitucionales, que representaron un conjunto de decisiones y de desafíos que el contexto de ese momento generó y representó. Yo no tengo ninguna duda que el Amigos de Fox o el Pemex Gate fueron temas desafiantes para la autoridad electoral y en los cuales tuvo que establecer una enorme fortaleza a la hora de tomar una decisión. Casi nadie sabe que después de esos dos asuntos el tribunal determinó que nunca más se multara así un partido político. Nunca más se podía multar así a un partido político. Y cada vez que se hace un análisis respecto del grado de multas que se establecen en un periodo y se dice, pero hubo un día que hubo 1.000 millones de pesos, quién sabe qué, se les olvidó estudiar que hay una jurisprudencia que establece que ya no se pueden establecer ese tipo de sanciones y que no se podría actuar contrario a la jurisprudencia que la ley estableció. Por eso cuesta tanto trabajo encontrar los indicadores de autonomía en esos términos, porque pasa por un conjunto de temas que debían ser analizados. Claro, se puede decir hoy multaron a Televisión Azteca con 300 millones de pesos, 250 millones de pesos, que por cierto todavía no cobramos. Y representó un desafío muy importante para la autoridad electoral, porque se trata además de quien produce una narrativa pública de manera cotidiana en medio de un proceso electoral en donde necesitas que participen las personas, etcétera, y tienes un poquito de contradicciones. ¿Es más autónomo o es menos autónomo el IFE de hoy frente al de ayer? Que hacen muy diferentes las votaciones. Yo le echaría una revisada al reglamento del Consejo General. Es muy importante porque, por ejemplo, hay un elemento que existía y que existió en el Consejo de Woldenberg que no existió en el Consejo de Luis Carlos Ugalde. Se valía abstenerse en la época de Woldenberg. Entonces, podía haber empates y eso implicaba que el planchado o la construcción de los acuerdos tenían un nivel de complejidad importante. Además, había una posibilidad real de empate por las abstenciones posibles y no había norma en el reglamento de qué hacer con los empates. El Consejo General y la Junta General Ejecutiva llegaron a una conclusión, sobre todo en el caso de quejas y en el caso de fiscalización. Si hay empate, gana lo que más beneficie al reo, al responsable. Y seguramente todos los que hemos pasado por esa mesa nos hemos equivocado alguna vez. Si un consejero cambia su criterio dependiendo del partido que se va a votar. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Una semana recibimos la queja de que el presidente Calderón había dicho alguna cosa y el Partido de la Revolución Democrática dijo que eso era violatorio de la ley, porque no podía decirlo. Y yo argumenté en la mesa, a más no poder, libertad de expresión, el presidente tiene el derecho, libertad de expresión. Y no me acuerdo si gané o perdí, pero el hecho es que fue mi argumentación. Perdió. ¿Perdí? No, seguro. La siguiente semana, exactamente la siguiente semana, venía un caso de una queja, ahora del PAN en contra del PRD, en la que se acusaba al PRD de que Andrés Manuel López Obrador firmaba sus spots con la línea presidente legítimo de México. Hablaba Andrés Manuel y decía, y firmaba abajo Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Y el PAN decía que eso era una violación a la institución, un agravio a la institución presidencial, porque el único presidente legítimo era Felipe Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrando en la mesa de consejo, algunos representantes del PRD me decían, a ver, consejero, ahora sí, libertad de expresión, libertad de expresión. Pues claro que hubo que discutir libertad de expresión. Y con la misma injundia que se defendió uno, se tenía que defender el otro. Esa es la constante en todos los consejeros en sus votaciones. O hay mayores o menores consistencias en las votaciones, o se sesgan más hacia uno dependiendo de la temática o no.
Y es un poco lo que permitiría saber si en efecto podemos predecir cómo va a votar el Consejo General, porque si el tema que se toca en este punto característico va a lograr mayoría o no. Existe pues el proyecto de ver estas votaciones, las que son las nuevas de cada periodo y las que son las ya viejitas que ya se vienen presentando incluso desde 1990, como la votación del padrón electoral, por ejemplo, ¿no? Y con respecto al análisis personal, sí se ha intentado hacer pues un análisis no personal, pero sí con respecto a la cohesión que tienen, por ejemplo, los consejeros nominados por el PAN, los por el PRI y los del PRD, y ver cuál grupo de consejeros pues votan de manera más unida o cuándo se dividen, y pues esto con la finalidad de ver eso, la autonomía finalmente de los partidos, que son los que los nominan, y que bueno, pues ahí ya mencionaba Ernesto hace rato pues las implicaciones que esta manera de selección de los partidos tienen. Entonces pues sí se está pensando en hacer algunas de estas adecuaciones que ustedes plantean, pero sí hay otras que pues creo decir que el método no da para hacer lo que ustedes plantean, y pues ahora sí que también tiene sus limitaciones, y pues ahora sí que hasta donde llegue, porque sí es como un cierto enfoque que a lo mejor ve unas cosas, pero deja de ver la riqueza que ustedes, de cada votación que ustedes mencionan aquí. Y bueno, yo con eso lo dejaría.